Quiero informarle a todos los risaraldenses que en el departamento de Risaralda seguimos articulados, sector público y privado, donde en estos primeros 8 meses generamos un crecimiento importante en ventas, producción y empleo del sector de manufactura. Esto se debe a la aplicación correcta de la política pública de competitividad y las líneas que estamos trazando desde el sector público articulados con el sector privado. Hola, muy buenas noches a todos aquí en nuestro programa de los lunes, Solo para Caballeros. Y en Solo para Caballeros, bueno, tengo dos caballeros que van a presentar esta noche conmigo, que es Carlitos Osorio y Edwin Quintero. Y bueno, les cuento que tenemos un súper invitado, un invitado muy especial que aporta grandes cosas dentro de lo que podemos llamar patrimonio cultural de nuestra ciudad. Danielito Cadena, buenas noches y bienvenido. Nani, buenas noches. Un saludo especial también para Carlos y para Edwin. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Edwin. Buenas noches, Nani. Buenas noches, Daniel. Bienvenido a este programa y un saludo también muy especial a Carlos. Carlitos, buenas noches. Buenas noches, Nani, Daniel, gusto en conocerlo, Edwin, y bueno, qué bacano que hoy Edwin se inicia, pues el hombre es muy versátil, tiene su profesión, pero también ha estado en otros escenarios, y vea pues que hoy se estrena como presentador, bueno, más como entrevistador. Así es. Bueno, Danielito, una breve presentación acá a todos nuestros seguidores de Parche Pereirano y bueno, del avispero de Nani. ¿Quién es Daniel Cadena? Bueno, Daniel Cadena es arquitecto, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con una especialización en arquitectura y urbanismo bioclimático. He participado en procesos profesionales tanto en el ámbito privado y hace unos años vengo trabajando también con el sector público desde la administración municipal. Eso es como de la parte profesional, ya un poco más personal, amante de los animales, de la montaña, de salir a caminar y bueno, un poco sensible de los temas del medio ambiente. Y hay un poco también mi especialización en bioclimática y el trabajo que abono sobre patrimonio en el municipio. Daniel, yo quisiera empezar pues muchachos con esta pregunta y es precisamente usted ha aportado y sigue aportando dentro de esa profesión que tiene usted como arquitecto, pero hace un aporte súper bonito y súper importante para nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país, y es ese aporte al patrimonio cultural que tenemos en nuestra ciudad. ¿Cómo es ese aporte que realiza o cómo participa Daniel Cadena en este proceso tan bonito que es la cultura? Nani, pues digamos que en términos generales para mí el tema de desempeñarme en este ámbito de lo cultural llegó de manera sorpresiva. Sí, desde el ámbito profesional mío sí había trabajado en temas de patrimonio, pero ligado única y exclusivamente al patrimonio arquitectónico y al patrimonio urbanístico, pero a partir de una invitación que me hacen a participar en el equipo de patrimonio de la Secretaría, asumí el reto y ahondé, empecé a trabajar en otros temas como de la órbita un poco más universal de lo que es el patrimonio, que se desliga de lo material, que es el hecho arquitectónico, y empecé a trabajar también con otros elementos como es el patrimonio inmaterial. A grandes rasgos, el aporte ha estado ligado a liderar el equipo de patrimonio de la Secretaría de Cultura, que particularmente no tiene ninguna dependencia, no es una dirección, no es una jefatura, pero que de alguna manera con el trabajo que se ha hecho en equipo se ha ganado el renombre, por así decirlo, de oficina de patrimonio. Por ahí yo creo que este mes se han escuchado bastantes cuñas radiales para los que sintonizan la emisora cultural de Pereira y también en las redes de la alcaldía de Pereira sobre una campaña que estamos haciendo que se llama Pereira es Patrimonio. Digamos que es lo último que está sucediendo por estos días, pero digamos que en el transcurso de este año largo que llevo trabajando para la Secretaría de Cultura, se ha unado camino significativo sobre el patrimonio arqueológico, con la colección que tenemos, en custodia de la Secretaría de Cultura en el Luz y Tejada, con procesos de divulgación de el patrimonio inmaterial,
Y justo precisamente esta invitación de parte de ustedes cae justo en una época muy importante para el patrimonio y es septiembre, que es cuando celebramos dos fechas importantes, una el mes del patrimonio y la otra es el mes de la peregrinidad, que estamos próximos a celebrar el 26 de septiembre, que es este jueves, pero que ya venimos durante todo el mes avanzando sobre diferentes procesos, desde conversatorios, conferencias, encuentros y un evento muy lindo que tuvimos la semana pasada, que yo creo que es el más significativo que he logrado desarrollar, que se denomina Protagonistas de la Cultura Pereirana. De pronto ahorita, si tengo tiempo, me salgo de cámara y les muestro algo del producto. Y este ejercicio de Protagonistas de la Cultura Pereirana básicamente es un proyecto en asocio con la Academia Colombiana de Historia, Literatura y Arte, en la que se reconoce el trabajo de 52 historiadores, escritores y artistas en general, pues como en todos los ramos, en las ramas de las artes, que han trabajado mucho tiempo, pero que de pronto no se les ha reconocido ese trabajo y esa invaluable labor que cumplen sobre el patrimonio cultural de la ciudad de Pereira. Digamos que para mí ha sido el más significativo porque al final del evento lo traducíamos como un ejercicio de hacer cultura, en el que se reconoce el trabajo de los actores culturales del municipio. Esto fue justo el viernes pasado, el 13 de septiembre, en una gala muy linda que tuvimos, además acompañados de la banda sinfónica del municipio de Pereira, y en donde se demostró que colaborativamente se pueden lograr grandes resultados. Entonces, invitados también a que revisen ese streaming que está colgado en la página de Facebook de la Secretaría de Cultura, en donde están los 52 protagonistas de la cultura pereirana, que esperamos que se institucionalice y que el próximo mes de septiembre del 2025 tengamos otra ronda de otros 50 protagonistas de la cultura, porque son muchos las personas que hay que valorar. Bueno, Daniel, Edwin, es importante esos procesos y que personajes como Daniel inspiren y motiven a otros, ¿verdad? Sí, uno hace el seguimiento al perfil de Daniel Cadena, y es bien interesante porque en Pereira tenemos un talento humano muy grande y yo creo que Daniel lo ha venido demostrando. Y uno ve esa combinación, por ejemplo, esa profesión de arquitecto que tienes, que es sinónimo de desarrollo, de planeación, de emprendimiento. Pero además de eso, también pues, digamos, ligado a la bioclimática, al medio ambiente, a la cultura que en lo que vienes trabajando ahora. Yo sí quisiera como preguntarte, ¿tú cómo ves ese equilibrio entre todo esto, la bioclimática, el medio ambiente, el tema de cultura también, ligado al desarrollo de la ciudad? ¿Cómo te sueñas la ciudad de Pereira? Es una ciudad que viene en desarrollo, y además, hoy lo hablábamos en otro programa, que es uno de los mejores viveros del mundo para los que viven en Pereira. Aquí llegan muchos extranjeros y se amañan, dicen que no saben dónde estamos sentados y no valoramos lo que tenemos. Pero vos desde esa profesión que tenés, que es mucho de la innovación, del desarrollo, de la creatividad, ¿cómo te imaginas a Pereira en un futuro? ¿Qué podemos hacer desde los planes de ordenamiento territorial, desde los planes de desarrollo, desde los grupos profesionales, desde la academia, para soñarnos una ciudad bien bacana y buscar ese equilibrio entre el medio ambiente, la bioclimática y el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad? Edwin, muy interesante esa pregunta. Yo creo que tiene varias respuestas. Lo primero que nombra sobre, digamos que las múltiples facetas del perfil profesional versus el aporte a la cultura, al patrimonio. Creo que hay un tema muy particular que también he traducido hace unos días en conversaciones con amigos del mundo de las artes que ahorita se han convertido como en mi círculo social más cercano por estos días. Y es una palabra que es la sensibilidad. Yo creo que los arquitectos de por sí tenemos un elemento de sensibilidad que se requiere para diseñar como en cualquier arte, ¿cierto? Y entendiendo la arquitectura como una de las 7 musas del arte. El acercarse al patrimonio requiere sensibilidad porque para muchas personas el patrimonio es lo viejo, lo que pasó. Pero sin sensibilidad no logramos entender que no solo es lo viejo, sino que es lo que nos representa.
Entonces por ahí hay comentarios que dicen, pero ¿para qué vamos a restaurar la estación del ferrocarril de Nacederos si eso es una bodega de 4 paredes y un techo que ya se cayó? Y cierto, y es porque es que hay que construir sobre lo construido, y hay que entender algo, y es que hay que reconocer nuestra memoria para saber hacia dónde vamos a apuntar. Es un poco respecto al tema del perfil mío versus el trabajo del patrimonio. Ahorita se me olvidó también contarles algo, es que yo soy docente de cátedra de la Universidad Católica, y parte del ejercicio de la docencia tiene que ver mucho con contagiar a los estudiantes por el aprender, y también una palabra que tú nombrabas hace un momento, y es el valorar. Valorar, que se convierte en un ejercicio muy importante para poder entender qué es lo que tenemos. Y aquí me voy a la segunda parte de esa pregunta que me hacías, y es desde la bioclimática, desde el entendimiento del patrimonio, ¿cuál es esa ciudad que soñamos? Justo el viernes pasado terminamos un recorrido con 50 estudiantes de 2 instituciones educativas, de la NUCEPA, que es el Colegio de la Policía, y con el Alfonso Jaramillo, hacia el Cerro Canceles. Y lastimosamente, después del recorrido, porque vamos a hablar sobre patrimonio arqueológico y hacer un reconocimiento de la memoria histórica ambiental de nuestro territorio, cuando llegamos muchos estudiantes decían, yo no vuelvo, yo no subo, qué cansancio, qué pereza. Es la gran pregunta que le hacía yo a ellos: cuando ustedes van a Bogotá, ¿dónde los llevan? Qué flojera. A Monserrate, sí, a Monserrate. ¿Y qué tal les parece? Bacanísimo. Y entonces, ¿por qué lo que nos pertenece a nosotros no es bacano? Porque se convirtió en paisaje, ¿cierto? Porque ver el viaducto, pues lo vemos todos los días. Pero ¿qué pasa con los otros forasteros que llegan a la ciudad y se sorprenden con el viaducto o con el paisaje de Pereira en medio de las montañas? Entonces, digamos que el despertar ese sentimiento y esa sensibilidad es un elemento fundamental. Y ahí yo creo que respondo, y es que yo me sueño una ciudad sensible, porque sin sensibilidad no hay humanidad, y sin humanidad, digamos que qué tipo de sociedad vamos a tener. Entonces yo creo que primero tenemos que construir sobre esa base cultural, sobre la sensibilidad, sobre el entendimiento de lo que nosotros somos, de dónde venimos, para poder ahí sí pensar en lo que es externo. Y lo que es externo es, listo, ¿y cómo son las vías? Y cuáles son nuestros sistemas de transporte, porque primero tenemos que interiorizarnos nosotros para poder tener un buen sistema de transporte masivo en el que todos nos respetamos y nos reconocemos. Que no pase lo que pasa en Bogotá. No me gusta poner muchos ejemplos, pero el tema de una ciudad de nadie, ¿cierto? Que le puede pasar a Pereira en algún momento, y es que como es un cruce de caminos donde llegan personas de todos los territorios, puede suceder en algún momento con el crecimiento poblacional desmedido que terminemos viviendo en una ciudad de todos, pero de nadie. Entonces ahí pasa la pregunta: ¿cómo era Pereira cuando la traducíamos como el mejor vividero de Colombia? Entonces, yo, antes de irme a pensar en qué es la ciudad de los puentes, de los sistemas de transporte alternativo, como pasa en Medellín, de los eventos, yo pensaría en una Pereira sensible. Y yo creo que ahí hay una estructura fundamental, y es la cultura. Yo creo que ahí me ha gustado tanto y me he quedado en la Secretaría de Culturas porque considero que es fundamental. Siempre hablamos de educación, que es fundamental, siempre hablamos que es transversal, además, siempre hablamos del deporte, porque tenemos que tener a los chicos ocupados, pero me suena cultural y sensible, ¿cierto? Esa sería como mi respuesta más sencilla, antes de irme a pensar un poco más en lo que es el ordenamiento territorial y la ciudad del futuro, y la Smart City, y todos estos otros conceptos de ciudad civilizada. Bueno, antes de pasar con la pregunta de Carlitos Osorio, quiero leer estos mensajes, Daniel. Y acá dice Juana Arias: yo amo a mi Pereira, trabajemos más por la cultura. Daniela Ortiz dice: un saludo a todos los penalistas, me encanta vivir en Pereira. Carlitos Osorio. Bueno, no, muy interesante escuchar a Daniel, porque me siento pues como en una charla, en una tertulia bastante, llamémosla
de categoría intelectual, en el buen sentido. Pues yo de hecho soy instructor SENA y si yo hablara estos temas con mis estudiantes, les aseguro que quedan perdidos, porque a ellos habría que desmenuzarles con plastilina qué es patrimonio, qué es memoria histórica, qué es bioclimático, y no solo ellos por ser estudiantes, sino también muchos adultos. Pero además de todo esto, me parece muy chévere la labor y el trabajo que que se está haciendo por la peregrinidad y por el sentido de pertenencia. ¿Y cómo haríamos, Daniel, o qué nos recomendarías a la audiencia que está viendo este programa, cómo hacer para mejorar ese sentido de pertenencia? Porque si bien, por ejemplo, el adolescente al joven no le interesa la política, hasta cuando es adulto empieza a pensar en ese tema. Algunos no son hinchas del Deportivo Pereira porque tal vez no lo ven en sus padres. Entonces, como ayer escuchaba una charla muy buena sobre manejo de celular y que pues prácticamente si no lo dominamos, nos domina, y muchos padres quisieran como que sus hijos dejaran la adicción a estos aparatos, pero ellos mismos no dan ejemplo. Y lo último que hacen a la medianoche es soltar el celular y lo primero que hacen al siguiente día es coger el celular. Entonces, ¿cómo tú, con qué autoridad moral le vas a decir a un hijo, deja la tecnología si yo mismo soy preso en ocasiones o adicto o esclavo a ella? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para mejorar ese sentido de pertenencia cuando la tecnología, el modernismo acaba con esos valores? Y por ejemplo, una vez fui a Pueblo Rico y me llamó mucho la atención ver una señora indígena con su vestimenta, pero con tenis Nike. Entonces yo dije, como, sí, se nos está acabando la cultura, nos estamos convirtiendo en otra cosa y perdemos nuestra historia, nuestro patrimonio cultural y cómo mejoramos ese sentido de pertenencia. Es que yo creo que tú ahorita lo decías, yo no puedo hablar desde la faceta de padre porque todavía no soy padre, ¿cierto? Okay. Pero yo creo que el dicho más repetitivo es que todo nace desde casa. Entonces, pues obviamente eso tiene un trasfondo mucho mayor porque ¿cuál es la casa? ¿Cierto? Y uno podría hacer una discusión de base sobre esa frase de todo nace desde casa, pero creo que sí hay un instrumento muy importante, que lo decía ahorita, que es también como transversal a los procesos sociales, y es la educación. Entonces yo creo que las instituciones educativas tienen, y la Secretaría de Educación, tanto departamental como municipal, tienen un reto grandísimo, porque es que lo que no se logra en casa tiene que lograrse en las aulas, ¿cierto? Y a lo que tú preguntas sobre ese sentido de pertenencia, yo creo que hay una necesidad muy grande, que esto puede también abrir un debate sustancial si algunas personas en específico lo escuchan, y es qué pasó con la clase de historia en las instituciones educativas, ¿cierto? Entonces, de pronto ese sentido de pertenencia nace desde el reconocimiento de la historia. Entonces, cuando yo hablo de la historia, hablemos específicamente de Pereira. ¿Qué nos hace pereiranos? ¿Cierto? ¿Qué es, si le preguntamos a un chico o entre nosotros mismos, cómo definimos a Pereira en una sola palabra? ¿Cierto? Solo ese ejercicio ya empieza a construir una línea base sobre un sentido de pertenencia, y es identificarnos con algo que nos representa, que a veces es muy difícil porque es que en Pereira somos una mixtura de culturas. Sí. Aquí hay, de entrada, nuestros ancestros no son solo los quimbayas, también tenemos antioqueños. Claro, están los, pero antes, digamos que en un periodo anterior, estaban también las tribus caucanas. Entonces, de toda la vida hemos sido como lugar de paso y como un lugar multicultural. Entonces, yo creo que la historia que se convirtió en las instituciones educativas en ciencias sociales dejaron un vacío en la construcción de ese sentido de pertenencia, porque claro, el sentido de pertenencia se puede traducir en símbolos, como usted lo decía ahorita. El Deportivo Pereira nos identifica, y eso genera un sentido de pertenencia. En algún gobierno pasado hubo un eslogan que fue muy discutido en la región,
pero era el Pereira capital del eje. Eso generó un sentido de pertenencia, eso es innegable. Sí. Aquí se acaban de despedir mis amigos de Manizales que estaban visitándome, estaban llegando, yo los molesto, llegan a Pereiras por el aeropuerto, al aeropuerto de la capital del eje. Escucharon, pero bueno, yo los molesto, pues, pero con todo el cariño para la gente de Manizales, porque además me debo a esa ciudad también. Pero creo que la respuesta de esa hay que reconocer la historia, y yo creo que si no es en casa, son las instituciones educativas las que tienen que también ayudar a estructurar ese sentido de pertenencia, y son básicamente los elementos que nos hacen comunes y que nos hacen identificar en un mismo grupo social, que en este caso, cuando hablamos de pereiranidad, hay una génesis que tiene que ver un poco con los pereiranos ilustres, como pasa con Luis Carlos González, que por eso es que celebramos la pereiranidad. En realidad es un homenaje a uno de los hijos ilustres de Pereira, que además escribió en un poema lo que hoy conocemos como el segundo himno de nuestra ciudad, que es La Ruana, que lo cantaremos el jueves todos, yo creo, en el concierto de la banda sinfónica. En el Consejo Municipal estaremos en una conferencia que nos dará Jorge Emilio Sierra sobre la poesía de Luis Carlos González, y que de pronto identifica a algunos, ¿cierto? A unos en específico. Pero yo creo que sería eso. No sé si te respondo, Carlos, con esa apreciación. Sí, no, total. Entonces yo diría jocosamente, menos reggaetón y TikTok y más pereiranidad. Un mensaje para los adolescentes. Puede ser. Yo vivo frente a un colegio y me encanta escuchar la clase de música de ese colegio, porque escuchan reggaetón, pero también los escucho cantando La Ruana y Muchachita. Bueno. Pero mira qué loco. Están cantando, porque a mí no me tocó en mi educación. Yo estudié en el Calasanz, y por ejemplo yo me vine a dar cuenta que Luis Carlos González existía ya cuando estaba en la universidad. Pero ya estoy escuchando que en el colegio, no sé si puedo decir nombres de colegios, donde frente a mi casa sí cantan los niños a pulmón herido La Ruana, y se la saben. Y qué bacano, ¿cierto? Ahí hay un germen y una semilla desde la institución educativa. Tal cual. Dani, usted dice, bueno, nos habla y nos comparte que dentro de esa experiencia o ese perfil profesional que usted tiene, es docente, ¿no? Dentro de esa docencia, ¿cómo podríamos rescatar lo que llamamos cultura ciudadana? Que yo considero, y hay que decirlo, que todavía a los peregrinos nos falta todavía mucho sentido de pertenencia, por eso que llamamos cultura ciudadana, porque tristemente vemos escenarios donde, ejemplo, donde el artista que hace los grafitis va y plasma su arte, ¿sí? Esa cultura plasmada en una pared de una calle de la ciudad, pero después vemos cómo las rayan, cómo no valoramos ese arte porque son artistas, ese urbanismo que tenemos en la ciudad. ¿Cómo podría trabajar usted desde la pedagogía esa cultura ciudadana con los estudiantes? Yo creo que el mejor ejemplo es demostrarle al estudiante sobre lo que le duele, ¿cierto? Yo creo que todos entendemos un sentido de pertenencia por algo tan sencillo como la familia. Y cuando conversamos con los estudiantes, yo nunca he hablado específicamente porque además yo le doy clases. Regáleme un segundo que va a pasar un avión, yo creo, y hay una interferencia. Bueno, mientras que Daniel acomoda el sonido, voy a leerles acá un mensaje de Pedro Gómez y dice, debemos insistir y persistir en recuperar la cultura ciudadana y el amor por la querendona, trasnochadora y morena. Yo creo que ya. Bueno, les contaba, yo soy docente de cátedra de estudiantes de arquitectura. Entonces, digamos que el ejercicio de sentido de pertenencia nunca lo hemos hecho directamente como ligado, ¿cierto?, a una cátedra de sentido de pertenencia o de cultura ciudadana, pero en los ejercicios, por ejemplo, de diseño urbano, en donde uno tiene que pensar en elementos de amoblamiento urbano como basureras. Es lo que tú decías ahorita, el tema de los grafitis, que además nos pasa. Acabamos de inaugurar un mural en honor a la mujer indígena y a la riqueza en aves que tenemos en toda la entrada de la circunvalar, no sé si lo han visto, que es de la Secretaría de Cultura.
Isidori, una cuadra antes de San José y de Movich. Divino. Pues, el día que entren a la circunvalar lo van a ver porque es toda la cuadra. Y justo nos lo pintaron 8 días después. Pero bueno, eso tiene otro tema de fondo. Me devuelvo a lo de los estudiantes. Y es que siempre en el ejercicio de diseño, siempre hay una cápita importante y es, pensemos la ciudad en función del peor de los escenarios. Y el peor de los escenarios es la ciudad vandalizada. Entonces, desde ahí se le empieza también a decir al estudiante, cierto, qué triste es diseñar y pensar en algo que soñamos, pero qué triste es que manos ajenas que no reconocen el trabajo, el esfuerzo sobre un diseño, lo destruyan en un instante, ¿cierto? Para alguien tan sencillo como ver una caneca de basura en un parque es nada, pero resulta que detrás de esa caneca de basura hay un montón de trabajo de pensamiento intelectual, de elección de materiales, además de un proceso de legalizarla en la Secretaría de Población para que pueda ser parte de la cartilla de amoblamiento urbano del municipio. Entonces, vemos que hay unos pequeños atisbos de querer lo que nos pertenece, lo que es común y lo que es de todo. Pero yo creo que sí es importante ahondar muchos más en los temas. En la Secretaría de Cultura hay unos ejercicios muy importantes que hacen las escuelas de formación sobre el sentido de pertenencia y todo va al mismo camino, que es entender pues como el papel del prójimo y el respeto hacia el otro. Yo creo que sería como lo sustancial. Así es que el tema es muy importante del cuidado de nuestro patrimonio también y de esos escenarios, Edwin. Sí, sí, definitivamente, pero yo coincido con Daniel frente al tema de la educación. Y lo decíamos ahorita, por ejemplo, como el caso de Bogotá, es una ciudad de todos y de nadie. Y yo siento que hoy a Pereira le está pasando eso, porque a Pereira nos está llegando gente de todos lados, de Caldas, del norte del Valle, del Tolima, de Quindío, y obviamente de Bogotá, y una colonia costeña también muy grande. Y muchas veces pues se pierde como ese amor al civismo. Y aquí hemos tocado unos temas muy importantes, Daniel, como es la sensibilidad, como es precisamente ese civismo, la cultura y la historia. Usted, ahora que está en la Secretaría de Cultura, sí, en la Secretaría de Cultura, o es instituto, no, es Secretaría, ¿no? Todavía. Secretaría. ¿Cómo haríamos, qué programas podríamos trabajar desde allí en aras de que mancomunadamente o de la mano con la Secretaría de Educación se pudiese empezar a transmitir? Y obviamente que esto tiene que venir desde los chicos, desde los niños de primaria y bachillerato, obviamente, toda esa sensibilidad, todo ese civismo, esta historia de nuestra ciudad para que la aprendamos a querer, para que nos sepamos comportar en ella y para que todas las futuras generaciones podamos construir una mejor ciudad. Edwin, yo creo que hay un gran reto y es lograr descentralizar la cultura. Que la cultura llegue a todos los territorios es como el ideal, ¿cierto? Porque nosotros decimos en la Secretaría de Cultura tenemos 9.000 niños inscritos que pasan por las escuelas de formación cultural. Pero ¿qué pasa con esa otra cifra que es mucho mayor de chicos que no alcanzan a llegar porque no tienen para el transporte para poder movilizarse? Entonces yo creo que en este momento el reto que ha tomado la secretaria, a quien le abono muchísimo porque está haciendo un trabajo muy teso sobre ampliar los canales de difusión de todos los procesos, y yo creo que eso es llegar con los programas, yo creo que inicialmente a las instituciones educativas, y también hay que buscar sitios de interés específico, pues por no llamarlos de otra forma, pero sí territorios en donde se requiere aún más ese ejercicio de cultura desde las artes, pero también cultura desde la pedagogía de cultura ciudadana, también de entender qué es el civismo, porque yo creo que esa es la palabra que todos encontramos en común cuando hablamos de Pereira, una es mixtura porque somos un montón de personas de muchos territorios. Yo siempre le hago esa pregunta a los estudiantes míos y es: ¿de dónde son sus papás? Pereiranos. Y el 80% tienen papás de otros territorios, ¿cierto? Porque me pasa a mí, yo tengo un papá de Pasto y una mamá del Valle, y es muy particular. Pero entonces, si una palabra es mixtura, la otra es civismo, que es ese civismo de la época de oro de Pereira, cuando la sociedad de mejoras hacía ornato y arreglaba parques, cuando la Pereira era mucho más pequeña y todo se concentraba sobre lo que conocemos como centro tradicional.
Pero sí creo que el gran reto es descentralizar a toda costa, llegar a los territorios que pasan con Puerto Caldas, con Caimalito, con Villa Santana. En Villa Santana se está haciendo en este momento un trabajo lindísimo. Ya no recuerdo la fecha, el 8 de septiembre estuvimos en una olla comunitaria, que fue un domingo, conmemorando el Día de la Mujer Indígena, y alrededor de la preparación de la comida, que era como recuperar la memoria ancestral del territorio, porque además fue en el resguardo Curmado Pereira, en Las Brisas. Alrededor de la olla comunitaria desarrollamos unos talleres de arte, todos fomentados por el Museo Luz y Tejada, que tiene una misión y también un proyecto muy lindo, que es llevar el mensaje de Luz y Tejada, que está asociado a la protección del medio ambiente, al cuidado de las mujeres, al cuidado de los niños, a las instituciones educativas. Y eso es un trabajo que hay que hacer, pues un trabajo denso y complejo, porque la población académica es sustancial y estamos hablando de una sola institución, que es el Museo Luz y Tejada, para asistir a todas los colegios. Hay que hacerlo poco a poco. Yo creo que a la escala que sea posible, que eso igual de alguna manera irá sumando puntos. Del resguardo nos quedó una lección muy linda, y es que tal vez ese día el chico que sirvió de asistente, porque siempre buscamos a alguien como meterlos en los roles a los chicos que tocamos en los territorios, de cuál es el artista, cuál es el asistente, cuál carga, cuál es, cuando hay músicos, entonces cuál va a ser el luthier, cuál va a ser, ¿cierto? Y uno de los chicos nos decía, Alejandro, no se me olvida el nombre, me decía, yo quiero ser artista. Bueno, de pronto hay una semilla ahí de un artista, un niño de 9, 10 años que está soñando ya en ser artista, y tal vez ayer no lo pensaba, ni se le pasaba por la mente y quería hacer otra cosa completamente distinta. Entonces sí, la descentralización. Chéverísimo. Yo a veces me rego mucho, qué pena. No, muy chévere. Carlitos, y recuerde que esta banda del Deportivo Pereira, que también enseña a tomar los instrumentos, la instrumental, está enseñando también a tocar los instrumentos, muy chévere, pues bacanísimo que a todos estos pelados que son hinchas del Pereira además, pero que de pronto son de escasos recursos, aprendan a tocar ese tipo de instrumentos y como lo vienen haciendo ellos, bacano. Bueno, ya estamos prácticamente terminando. Daniel, hablando como de profe a profe, ¿qué estrategias piensas vos que podría implementarse, no solo pensando en los adolescentes y en los jóvenes, sino en la comunidad en general, precisamente para mejorar el sentido de pertenencia, para lograr que la ciudad sea más sensible? Como lo decías ahora, que me parece muy interesante ese concepto, porque tal vez nos coge el día a día, el modernismo, y sí, vamos olvidando como las raíces. Es increíble cuando uno socializa ciertos personajes y la gente ni se ubica, o sea, y dice, ¿este man de quién estará hablando? Y es porque sí, se pierde la memoria histórica, se pierden los personajes. ¿Cuáles campañas chéveres podrían dar resultado? Por ejemplo, pienso en tránsito siendo pues algo que es una función que no es tan chévere, que lo paren a uno, a usted se pasó el semáforo, tenga su comparendo de $1.000.000 o menos, pero mire que ellos usan la pedagogía, el teatro, y en la cebra usted se encuentra muy curiosamente personas disfrazadas y pedagógicamente y con juego, con didáctica, se logra algo de conciencia social. ¿Será que esas herramientas nos sirven también para recuperar la cultura ciudadana y todo esto que estamos hablando? Sí, Carlos, yo creo que las estrategias que generan recordación, y la otra es utilizar también los públicos en la masividad. Algo que hace Medellín que es muy interesante es, por ejemplo, el sistema de transporte masivo. Sí. Y cuando tú vas en el metro, todo el tiempo estás escuchando, en Medellín somos limpios, en Medellín nos cuidamos, en Medellín. Entonces yo creo que ese ejercicio, yo lo traduzco en cápsula, en las pequeñas cápsulas. Entonces, qué bueno aprovechar, por ejemplo, cada partido del Deportivo Pereira para repetir una cápsula que digan, Pereira nos respetamos, ¿cierto? Pereira es patrimonio, que es la cápsula que nosotros estamos lanzando todo este mes. Pereira es patrimonio, consérvalo, protégelo, difúndelo, ¿cierto? Okay. Yo creo que ahí, y en las estrategias de recordación, que es que la gente llegue a la casa y diga, a ver, mira que lo que tú dices de tránsito, me tocó ver tal cosa, y que le cuente el hijo o el papá al hijo. Eso deja unas lecciones que yo creo que pueden funcionar.
Sí, puede tener un impacto positivo. Yo creo que esas estrategias, y eso está documentado, lo que pasa es que falta es organizar como muy bien los proyectos y que todas las instituciones se acompasen para lograr esa línea de si queremos construir civismo, cómo lo hacemos, o reconstruirlo, porque es que el civismo es de las bases de la ciudad pereirana, ¿cierto? Ahí es que reconstruirlo. Okay. Bueno, Daniel, acá se nos acabó el tiempo porque ya pues se nos pasó como acá la media horita. Agradecerle por haber estado y compartir con nosotros en este espacio y pues no podemos terminar el programa sin que antes nos comparta sus redes sociales para que las personas se enteren un poquito más de esa vida de Daniel Cadena. Nani, sí, en redes sociales, yo estoy en Instagram y en Facebook, aunque el Facebook lo uso poco, pero es Daniel Cadena. Daniel Cadenas, esa es la red social mía, como en todos. TikTok todavía no he llegado. Pero toca llegar. Pero yo creo que toca llegar. Sí, no, de hecho ya ha cambiado mucho la generación de contenido y es la que está como mandando la parada, poco a poco. Correcto, sí. Bueno, Danielito, muchas gracias de verdad por haber compartido con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias a Edwin también por estar en nuestro programa y acompañarnos, que ya lo vamos a ver muy seguidamente acá en este canal. Buenas noches a todos, a Parche Pereirano, al Urbano y bueno, al Avispero de Nani por estar acá. Y compartan esta entrevista porque más que una charla es un conocimiento que se comparte, donde vamos a enriquecernos muchísimo todos y aprender a compartir muchísimo de lo que es el patrimonio que tenemos nosotros como cultura en la ciudad de Pereira. Bueno, muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Sí, hasta luego. Chao, bendiciones. Muchas gracias. Chao. Chao. Lo logramos mediante la solicitud que se extendió al gobierno nacional en medios nacionales durante varios días. Logramos que la Agencia Nacional de Tierras aclarara y comunicara que no se compran los predios en el área de influencia del Parque Nacional Natural de los Nevados. Seguimos adelante como gobernación en el proceso de conservación y compra de predios. Vamos con una meta ambiciosa durante estos 4 años, invitando a las alcaldías, al sector privado y de manera importante a cooperación internacional para cumplir una meta de 4.000 hectáreas de ganadería extensiva en conservación. Hoy quiero informarle a todos los risaraldenses que en el departamento de Risaralda seguimos articulados, sector público y privado, donde en estos primeros 8 meses generamos un crecimiento importante en ventas, producción y empleo del sector de manufactura. Esto se debe a la aplicación correcta de la política pública de competitividad y las líneas que estamos trazando desde el sector público articulados con el sector privado.